Julian Crawford, sentado en la parte trasera de su limusina, observaba la lluvia caer a cántaros por las ventanas tintadas mientras su chofer se dirigía a través del tráfico vespertino hacia el aeropuerto privado, donde su jet lo esperaba para llevarlo a una reunión urgente de la junta directiva en Londres. Ahí, los accionistas exigían explicaciones sobre la caída del 20% en el precio de las acciones tras las revelaciones de que su compañía farmacéutica había estado manipulando datos de ensayos clínicos para acelerar la aprobación de un nuevo y lucrativo medicamento que ahora estaba siendo retirado del mercado tras informes de graves efectos adversos que los propios investigadores de la compañía habían advertido internamente, pero que los ejecutivos habían ocultado para protegerla. Rentabilidad de la inversión y las bonificaciones vinculadas a los lanzamientos exitosos de productos. Señor Crawford, hay un accidente importante más adelante que bloquea la autopista y la policía está dirigiendo a todo el tráfico hacia la salida, anunció su chofer, Clarence, disculpándose. Tendremos que tomar una ruta alternativa por el centro, lo que añadirá aproximadamente 30 minutos al trayecto, lo que significa que llegará al aeropuerto con el tiempo mínimo antes de la salida programada a las 8:30. La noticia sobre el retraso creó un pico de ansiedad para Julian, que ya estaba estresado por una reunión de directorio hostil en la que su posición como CEO probablemente sería cuestionada por directores que querían un chivo expiatorio para el escándalo que estaba generando una publicidad devastadora y desencadenando investigaciones por parte de agencias reguladoras cuyo escrutinio amenazaba no solo las ganancias de la empresa, sino también la responsabilidad penal potencial de los ejecutivos, que habían ocultado deliberadamente datos de seguridad a las autoridades que revisaban las solicitudes de aprobación de medicamentos. Llévenme allí lo más rápido posible sin que me detengan por infracciones de tránsito que generarían retrasos adicionales, ordenó Julian mientras abría su maletín para revisar los documentos que su equipo legal había preparado, describiendo la estrategia de defensa que implicaba culpar a investigadores corruptos y fallas en el control de calidad, en lugar de reconocer la cultura sistémica de priorizar las ganancias sobre la seguridad del paciente, que se había establecido y reforzado mediante estructuras de compensación ejecutiva y métricas de desempeño que recompensaban el éxito comercial sin considerar adecuadamente las obligaciones éticas ni las consecuencias a largo plazo de recortar gastos en las pruebas de seguridad. La limusina salió de la autopista y comenzó a serpentear por calles desconocidas de un barrio que Julian reconoció como una zona económicamente deprimida que nunca había visitado en sus 15 años viviendo la ciudad, ya que su casa en un enclave suburbano cerrado, su oficina en el distrito financiero del centro y sus actividades sociales en clubes y restaurantes exclusivos se desarrollaban en una geografía completamente distinta a la de los barrios obreros y pobres, donde la gente lidiaba a diario con las consecuencias de la desigualdad y las prácticas corporativas que enriquecían a ejecutivos como él, a la vez que exponían a las poblaciones vulnerables a riesgos y daños que jamás se tolerarían en comunidades donde personas adineradas y poderosas vivían y criaban a sus familias. Señor Crawford, lo siento mucho, pero tenemos una rueda pinchada, anunció Clarence con genuina angustia después de que el coche se detuviera con una sacudida en una esquina de un barrio donde edificios abandonados con ventanas rotas se alternaban con pequeños comercios protegidos por rejas de seguridad y donde grupos de jóvenes se congregaban en las entradas observando la lujosa limusina con evidente curiosidad por lo que hacía esa persona adinerada en su barrio a esa hora de la noche. ¿Una rueda pinchada? ¿Que ahora? ¿Puedes cambiarla rápido?, preguntó Julian mientras miraba su reloj y calculaba que, incluso con un retraso mínimo, corría un grave riesgo de perder su vuelo y, por lo tanto, perderse la reunión de la junta directiva, donde su ausencia se interpretaría como cobardía o admisión de culpabilidad, lo que arruinaría sus posibilidades de sobrevivir a la revuelta de los accionistas. La cambiaré lo más rápido posible, señor, pero tardaré al menos entre 15 y 20 minutos, incluso a máxima velocidad, calculó Clarence mientras salía del vehículo y se dirigía al maletero donde estaba guardada la rueda de repuesto. Deberíamos poder llegar a su vuelo si no hay más complicaciones. Julián se sentó en la parte trasera de una limusina averiada, sintiéndose expuesto y vulnerable en un barrio desconocido. Su riqueza y privilegios se veían claramente marcados por un vehículo que probablemente costaba más que los ingresos anuales combinados de todos los habitantes de la cuadra. Su traje caro y su evidente inquietud por el retraso transmitían una sensación de total desajuste en un entorno que existía en la misma ciudad,
pero que bien podría haber sido de otro planeta, dado lo completamente aislado que había estado de la pobreza y las dificultades económicas que lo rodeaban, debido a una falla mecánica que había penetrado la burbuja protectora en la que normalmente vivía. «Disculpe, señor, pero creo que se le cayó esto», gritó una voz joven desde el lado de la limusina. Julián levantó la vista y vio a un adolescente negro de unos 15 años sosteniendo un elegante maletín de cuero que inmediatamente reconoció como el que contenía todos los documentos legales confidenciales y el material estratégico que había estado revisando para la reunión de la junta directiva. «Dios mío, gracias. Debí de dejarlo en el techo al subir al coche y me olvidé hasta ahora», dijo Julian con un alivio repentino mientras buscaba un maletín con materiales esenciales para defenderse de los miembros de la junta directiva que se preparaban para despedirlo y potencialmente exponerlo a responsabilidades legales si no controlaba la narrativa sobre la responsabilidad del escándalo de seguridad de los medicamentos. Pero cuando lo agarró, el adolescente no soltó el maletín de inmediato, sino que miró a Julian con una expresión que combinaba cálculo con algo que podría haber sido una lucha moral sobre la decisión que estaba sopesando. «Este maletín tiene tu nombre, Julian Crawford, director ejecutivo de Pharmacare Industries», observó el adolescente sin soltar el maletín. «He visto noticias sobre tu empresa y sobre cómo los medicamentos que vendías perjudicaban a la gente, a pesar de que tus científicos sabían que eran peligrosos, pero la empresa ocultó esa información para obtener ganancias. Mi abuela tomó ese medicamento para la diabetes y terminó en el hospital con daño hepático que, según los médicos, fue causado por un medicamento que tu empresa decía que era seguro cuando sabías que no lo era». Su acusación fue presentada sin enojo, sino con un tono factual plano que de alguna manera fue más devastador de lo que hubiera sido una confrontación emocional. Y Julian sintió una combinación de vergüenza por el daño que su compañía había causado e irritación defensiva por ser confrontado por un adolescente que no entendía las complejidades del desarrollo farmacéutico y que estaba haciendo juicios morales simplistas sobre decisiones comerciales que involucraban compensaciones e incertidumbres, que no podían reducirse a una simple historia sobre ejecutivos malvados que envenenaban deliberadamente a pacientes para obtener ganancias. «Lamento mucho los problemas de salud de su abuela, pero el desarrollo farmacéutico conlleva riesgos, y a veces, aparecen efectos adversos después de la aprobación que no fueron evidentes durante los ensayos clínicos», respondió Julian con argumentos corporativos que sonaron huecos incluso para él mismo. «En Pharmacare nos tomamos muy en serio la seguridad del paciente y estamos cooperando plenamente con las investigaciones para comprender qué sucedió y garantizar que no vuelva a suceder». Su respuesta ensayada le pareció inadecuada y deshonesta ante un adolescente cuya abuela había sido perjudicada por un medicamento que la empresa de Julian sabía que era problemático, basándose en datos de investigación suprimidos. Le incomodó la disonancia entre el lenguaje de relaciones públicas que estaba utilizando y su conocimiento privado de que la empresa había tomado decisiones conscientes para priorizar las ganancias sobre la seguridad, decisiones que no podían justificarse como errores inocentes o incertidumbres inevitables inherentes al desarrollo de fármacos. Eso no es lo que dicen los documentos internos, según artículos periodísticos que citan a sus propios investigadores advirtiendo a los ejecutivos que el medicamento estaba causando daño hepático a un número significativo de participantes del ensayo, sino que esas advertencias fueron ignoradas porque retrasar el lanzamiento le costaría a la compañía cientos de millones en ingresos perdidos, replicó el adolescente, demostrando que había estado siguiendo el escándalo más de cerca de lo que Julian suponía. Así que puede mencionar argumentos corporativos sobre cómo se toman la seguridad en serio, pero los correos electrónicos de sus propios empleados demuestran que eso no es cierto y que usted y otros ejecutivos priorizaron el dinero sobre la salud de las personas, incluyendo a mi abuela, quien confiaba en que su compañía no vendería su medicamento que dañaría su hígado. El conocimiento preciso del adolescente sobre las comunicaciones internas filtradas a la prensa le planteó a Julian un momento de reflexión. Al comprender que no lo responsabilizaban sus colegas ejecutivos o miembros de la junta directiva que compartían su visión del mundo y sus prioridades, sino una persona directamente perjudicada por las decisiones en las que Julian había participado y que no tenía motivos para aceptar explicaciones egoístas ni para perdonar una mala conducta simplemente porque reconocerla le resultaba incómodo o inconveniente. Tienes razón en que cometimos errores graves y que esos errores perjudicaron a personas, incluida tu abuela,
admitió Julian con más honestidad de la que había planeado. No tengo una buena excusa para justificar por qué priorizamos las preocupaciones comerciales sobre las advertencias de seguridad de nuestros investigadores, salvo decir que nos convencimos de que los riesgos eran manejables y de que los beneficios de la medicación superaban los posibles daños de maneras que ahora parece que nuestro juicio se equivocó. Sé que es una respuesta inadecuada al daño que causamos, pero es la verdad sobre cómo tomamos decisiones que no deberíamos haber tomado. Su reconocimiento de irregularidades fue parcial y aún así, defensivo, minimizando la intencionalidad de las decisiones de la empresa, pero representó más franqueza de la que había mostrado públicamente, o incluso en privado, a la mayoría de la gente sobre su participación en el escándalo que estaba destruyendo su reputación y su carrera. Aprecio que seas más honesto que en tus comunicados de prensa, respondió el adolescente. Pero este es mi dilema. Tengo la mano un maletín que, a juzgar por lo ansioso que pareces, obviamente necesitas con urgencia, y estoy tratando de decidir si devolvértelo, quedármelo o destruirlo como una forma de justicia por lo que tu empresa le hizo a mi abuela y a otras personas afectadas por tu medicación. Su planteamiento de la situación como una decisión moral sobre ayudar a Julian o castigarlo creó una tensión que giraba simultáneamente en torno a la cuestión inmediata del maletín y a cuestiones más amplias de responsabilidad y consecuencias que Julian había estado evitando escudándose en abogados y profesionales de relaciones públicas que lo protegían de la confrontación directa con las personas a las que su empresa había perjudicado. Por favor, no destruya el maletín. Necesito esos documentos para la reunión de esta noche que determinará mi futuro y posiblemente mi responsabilidad legal, suplicó Julian, reconociendo que ahora dependía de la clemencia y el juicio de un adolescente con todas las razones para querer vengarse de la empresa que había perjudicado a su abuela. Entiendo si está enfadado conmigo y con Pharmacare, y no lo culpo por querer castigarnos por lo que hicimos. Pero destruir mi maletín no ayudará a su abuela ni a otros pacientes. Solo me perjudicará personalmente sin generar ninguna responsabilidad ni compensación para quienes lo merecen. Su apelación era un intento desesperado de convencer al adolescente de que hacerle daño a Julian no haría justicia, aunque Julian reconocía en privado que el instinto adolescente de algún tipo de consecuencias era moralmente más apropiado que la esperanza de Julian de escapar del escándalo sin costos personales significativos más allá de la vergüenza y la posible pérdida del empleo, lo que lo mantendría rico y cómodo a pesar de sus fracasos. Probablemente tengas razón en que destruir tu maletín no ayudará a mi abuela, reconoció el adolescente. Pero tal vez ayudaría a las abuelas de otros en el futuro si ejecutivos como tú realmente enfrentaran consecuencias reales que los hicieran pensar dos veces antes de volver a priorizar las ganancias sobre la seguridad. Si puedes causar daño y luego simplemente disculparte y pasar a otro trabajo donde probablemente volverás a hacer lo mismo, ¿por qué iba a cambiar algo? Su pregunta fue directa al grano, un problema estructural que Julian nunca había considerado seriamente desde la perspectiva de las personas perjudicadas por la mala praxis corporativa. Sin una rendición de cuentas significativa ni consecuencias, los ejecutivos no tenían una razón convincente para priorizar la seguridad sobre las ganancias cuando esos valores entraban en conflicto, y las disculpas y reformas posteriores a los escándalos solían ser gestos performativos que no impedían que problemas similares volvieran a ocurrir una vez que la atención pública se desviara. ¿Qué sugeriría como consecuencia significativa que satisfaga su sentido de la justicia, y al mismo tiempo, me devuelva el maletín que necesito? Preguntó Julian con genuina curiosidad sobre qué consideraba este adolescente que constituiría una rendición de cuentas adecuada. Quiero que use toda la influencia que aún le queda para garantizar que mi abuela y otros pacientes perjudicados por su medicación reciban una compensación completa por los gastos médicos y los daños sin tener que luchar durante años en litigios donde su empresa utiliza abogados caros para agotar a la gente y minimizar los pagos, propuso el adolescente. Y quiero que admitas públicamente que la empresa ocultó deliberadamente datos de seguridad en lugar de escudarse en un lenguaje que habla de errores y errores de juicio, haciendo que parezca un fracaso inocente en lugar de una decisión consciente de priorizar el dinero sobre la salud de las personas. Si te comprometes a hacer esas dos cosas y realmente las cumples en lugar de simplemente hacer promesas que olvidarás cuando te devuelva el maletín, te lo devolveré y te dejaré ir a tu reunión. Sus términos propuestos eran, a la vez,
solicitudes razonables de justicia básica y compromisos potencialmente devastadores que expondrían a Julian a responsabilidades legales y costarían a la compañía miles de millones en indemnizaciones, de las cuales los accionistas lo culparían al admitir la mala conducta en lugar de defenderse y minimizar la exposición financiera mediante una defensa legal agresiva. No puedo asumir esos compromisos unilateralmente porque solo soy un director ejecutivo que reporta a la junta directiva y podría ser despedido esta noche si la junta decide despedirme, objetó Julian mientras buscaba la manera de evitar la difícil disyuntiva entre aceptar las exigencias del adolescente y perder el maletín que necesitaba desesperadamente. Aunque quisiera hacer lo que me pides, podría no tener la autoridad ni el poder para cumplir los compromisos que te he hecho ahora mismo. Su excusa era técnicamente correcta, pero también evadía la responsabilidad moral al escudarse en una estructura corporativa que distribuía la responsabilidad de maneras que permitían a personas como el alegar que no podían ser consideradas personalmente responsables de las decisiones de la organización, incluso habiendo participado activamente en su toma. Entonces, básicamente, estás diciendo que tienes el poder suficiente para tomar decisiones que perjudican a miles de personas, pero no para compensarlas por el daño que causaste, cuestionó el adolescente. Parece un acuerdo conveniente, obtienes autoridad y recompensas cuando las cosas van bien, pero puedes deslindarte de responsabilidad cuando las consecuencias de tus decisiones son malas. ¿Cómo es eso justo? Su crítica expuso una asimetría fundamental en el funcionamiento del poder y la rendición de cuentas corporativos, y Julian se encontró sin una respuesta convincente, más allá de reconocer que el adolescente tenía razón sobre la injusticia del sistema del que se había beneficiado a lo largo de su carrera. Tienes toda la razón en que es injusto, admitió Julian. Pero te pido que me devuelvas mi maletín de todos modos, no porque lo merezca ni porque me haya ganado tu confianza, sino porque soy un ser humano que pide clemencia y porque destruirlo no solucionará la injusticia que te enoja con razón. Su súplica pasó de intentar justificarse a simplemente pedir compasión, una compasión que reconocía no haberse ganado con sus acciones. El adolescente observó el rostro de Julian un buen rato antes de extender lentamente el maletín, manteniendo un contacto visual que indicaba que estaba tomando una decisión que iba en contra de su instinto de venganza o castigo. Te devuelvo esto porque mi abuela me enseñó a ayudar a la gente incluso cuando no lo merecen e incluso cuando han causado daño, porque la clemencia y la compasión son lo que nos hace humanos, en lugar de solo calcular costos y beneficios como aparentemente hacen tú y tu empresa, explicó mientras soltaba el maletín. Pero quiero que recuerdes este momento y que dependiste de la bondad de un adolescente negro en un barrio pobre cuando eras vulnerable y necesitabas ayuda. Quizás recordar eso te haga pensar de manera diferente sobre personas que probablemente has ignorado a lo largo de tu carrera porque no tenían la riqueza ni el poder que las hiciera parecer importantes o dignas de tu consideración. Su última declaración al entregar el maletín fue a la vez un acto de gracia y una poderosa enseñanza moral que Julian reconoció como mucho más valiosa que cualquier documento que contuviera. Gracias, de verdad, gracias, balbuceó Julian mientras aceptaba el maletín y sentía emociones que no podía identificar, pero que incluían vergüenza, gratitud y algo así como el reconocimiento de que toda su visión del mundo y su sistema de valores habían sido profundamente cuestionados por el encuentro con un adolescente cuya claridad moral y su disposición a mostrar compasión a pesar de tener agravios legítimos revelaban una profundidad de carácter que Julian no estaba seguro de poseer a pesar de toda su educación y éxito profesional. ¿Puedo preguntarte tu nombre? El adolescente dudó antes de responder. Me llamo Deshaun Williams. Y antes de que te vayas, quiero darte algo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto que puso en la mano de Julian. Era una fotografía de una anciana negra con una cálida sonrisa, sentada en una cama de hospital. Esa es mi abuela, la señora Loretta Williams. Cuando estén en la junta directiva tomando decisiones sobre cómo manejar este escándalo, quiero que vean su foto y recuerden que es una persona real, no solo una estadística o un lastre. Me crió sola después de la muerte de mis padres y trabajó en 2 empleos toda su vida para darme oportunidades que ella nunca tuvo. Confió en su empresa cuando su médico le recetó su medicamento, y su empresa traicionó esa confianza al venderle algo que ustedes sabían que era peligroso. Cualquier decisión que tomen esta noche, tómenla pensando en ella y en miles de otras personas reales como ella,
cuyas vidas se ven afectadas por si deciden hacer lo correcto o seguir protegiendo su patrimonio. La fotografía pesaba en la mano de Julian a pesar de su ligereza, y se encontró mirando a los ojos a una mujer cuya confianza su empresa había violado y cuya salud habían dañado debido a decisiones en las que él había participado. «Prometo que la llevaré conmigo y pensaré en tu abuela al tomar decisiones», prometió Julian, reconociendo que esa promesa lo obligaba a un estándar de ética más alto del que planeaba mantener. «Y quiero que sepas que, sea o no el director ejecutivo después de esta noche, voy a trabajar para asegurar que ella y otros pacientes reciban la compensación que merecen. Puede que no sea suficiente para compensar el daño que causamos, pero es lo que puedo ofrecer como comienzo para asumir la responsabilidad con más seriedad». Su compromiso era sincero, aun cuando reconocía que cumplirlo sería difícil y le exigiría priorizar los valores sobre el interés propio de maneras que no había hecho consistentemente a lo largo de su carrera. «Espero que lo digas en serio y que recuerdes esta conversación cuando regreses a tu mundo cómodo, donde es fácil olvidarse de personas como mi abuela y yo», respondió DeShaun con el escepticismo ganado tras una vida viendo a personas poderosas hacer promesas que no cumplían. «Pero aunque no las cumplas, al menos sabré que intenté que nos vieras como seres humanos, no como problemas que gestionar o costes que minimizar». Se quedaron mirándose un momento. Un ejecutivo farmacéutico multimillonario con un traje caro y un adolescente negro de clase trabajadora con ropa desgastada, separados por casi todas las dimensiones mensurables de privilegio y poder, pero conectados temporalmente por un encuentro que los había obligado a verse como seres humanos completos, no como categorías o estereotipos. Clarence había terminado de cambiar una rueda y esperaba pacientemente junto a la puerta del coche, y Julian se dio cuenta de que debía irse inmediatamente si quería tomar su vuelo. «DeShaun, gracias de nuevo por devolverme el maletín y por enseñarme cosas que necesitaba aprender», dijo Julian mientras le extendía la mano para un apretón de manos que DeShaun aceptó tras una breve vacilación. «Sé que no merezco tu ayuda ni la de tu abuela, pero te agradezco ambas y voy a intentar ser digno de la misericordia que me has mostrado». Mientras la limusina se alejaba de la acera y comenzaba a navegar de regreso al aeropuerto, Julian estaba sentado en el asiento trasero con una foto de Loretta Williams en la mano y pensando la conversación que había cambiado radicalmente su comprensión del escándalo al que se enfrentaba y de sus responsabilidades futuras. La reunión de la junta directiva de esa noche fue polémica y difícil, pero Julian sorprendió a los directores y accionistas al recomendar que la compañía estableciera un generoso fondo de compensación para todos los pacientes afectados por la medicación, al reconocer públicamente que se habían suprimido las advertencias de seguridad en lugar de seguir culpando a fallos aislados, y al aceptar toda la responsabilidad por decisiones que priorizaron los intereses comerciales sobre el bienestar del paciente. «Julian, este enfoque le costará miles de millones a la compañía y nos expondrá a una enorme responsabilidad legal», objetó el presidente con horror. «En esencia, se está declarando culpable de una infracción y provocando demandas que nos llevarán a la quiebra». «Tiene razón en que este enfoque es costoso y arriesgado», reconoció Julian. «Pero también es lo correcto, y he decidido que ya no estoy dispuesto a priorizar la minimización de los costos corporativos por encima de brindar justicia a las personas a las que hemos perjudicado. Si eso significa perder mi puesto, aceptaré la consecuencia. Pero no voy a mirar a los ojos la fotografía de Loretta Williams que llevo en el bolsillo y decirle a su nieto que proteger el valor para los accionistas es más importante que compensarla por el daño hepático que le causó nuestra medicación porque ignoramos deliberadamente las advertencias de seguridad de nuestros propios investigadores». La Junta sí votó esa noche a favor de despedir a Julian como director ejecutivo, pero también aceptó a regañadientes su recomendación sobre el fondo de compensación después de que Julian amenazara con revelar públicamente su conocimiento interno sobre el alcance de la mala conducta si intentaban continuar con su estrategia defensiva para minimizar la responsabilidad. La carrera de Julian como ejecutivo farmacéutico terminó en desgracia y escándalo, pero su relación con DeShaun y con Loretta Williams se prolongó mientras trabajaba para garantizar la administración justa del fondo de compensación y testificaba en procedimientos regulatorios sobre la necesidad de una mayor supervisión de la industria farmacéutica para prevenir futuros casos donde el afán de lucro prevaleciera sobre la seguridad del paciente. «Señor Crawford, quiero que conozca a mi abuela como es debido»,
dijo Desaun meses después cuando invitó a Julian a visitar a Loretta en su casa después de que ésta se recuperara lo suficiente del daño hepático como para volver a vivir de forma independiente. Abuela, este es Julian Crawford, quien dirigía una empresa que fabricaba medicamentos perjudiciales, pero que ha estado trabajando para corregir la situación. Loretta observó a Julian con astucia antes de hablar. Desaun me contó cómo se conocieron y cómo ha estado intentando ayudar a las personas afectadas por los medicamentos de su empresa. Aprecio lo que hace, aunque no repare el daño a mi salud. Pero quiero saber por qué lo hace. ¿Es porque realmente cree que es lo correcto o porque mi nieto lo avergonzó al negarse a devolverle el maletín hasta que prometiera ayudar? Su pregunta directa merecía una respuesta sincera, y Julian se tomó un momento para formular una respuesta que reflejara la verdad sobre sus motivaciones. Ambas, admitió. Desaun me avergonzó para que reconociera el daño que había causado y para que los viera a ustedes y a otros pacientes como personas reales, no como abstracciones o estadísticas. Pero una vez que comencé a analizar las consecuencias de las decisiones en las que participé, no pude volver a la indiferencia ni a la indiferencia. Así que, si bien el desafío de Desaun inició mi cambio, lo que lo sostiene ahora es mi propio reconocimiento de que vivía en una situación moralmente insostenible y que quiero dedicar el tiempo que me queda a intentar enmendarlo y prevenir daños similares en el futuro. Loretta asintió lentamente antes de responder. Esa es una respuesta sincera y agradezco tu franqueza. Eres bienvenido en mi casa y en mi vida a pesar de lo que hizo tu empresa, porque creo que las personas pueden cambiar y crecer si están dispuestas a esforzarse por examinar sus valores y acciones. Que Desaun te devolviera el maletín fue un acto de misericordia que aprendió de mí, y me alegra ver que esa misericordia no fue en vano, porque realmente te has esforzado por ser mejor persona en lugar de simplemente volver a la normalidad una vez que conseguiste lo que necesitabas. Su aceptación fue una gracia que Julian reconoció que no se había ganado, pero que se le ofrecía de todos modos como un regalo que conllevaba la responsabilidad de seguir creciendo y cambiando, en lugar de tratar esto como un capítulo cerrado que podría olvidarse una vez que pasara la crisis inmediata. Con el paso de los años, la relación de Julian con Desaun y Loretta se profundizó en una amistad genuina que trascendió las barreras raciales y sociales que lo separaban. Julian descubrió que su carrera posfarmacéutica, trabajando como defensor de una regulación más estricta de la industria y como consultor ayudando a empresas a desarrollar prácticas más éticas, era mucho más satisfactoria que su trabajo anterior, maximizando la rentabilidad para los accionistas, a pesar de la drástica reducción de sus ingresos y estatus. A veces pienso en qué habría pasado si no hubiera pinchado una rueda esa noche y si no se me hubiera caído el maletín en la esquina donde Desaun lo encontró, reflexionó Julian durante una cena con Desaun y Loretta. Mi trayectoria vital cambió por completo debido a una falla mecánica fortuita y a la decisión de Desaun de devolver el maletín, a la vez que me retaba a ver el daño que había causado. Ese encuentro me salvó de seguir por el camino que me hacía rico, pero que me destruía el alma y que causaba un daño real a personas reales, cuyo sufrimiento pude ignorar mientras permanecía aislado en mi cómoda burbuja. Yo también lo pienso, respondió Desaun. Estuve tentado de tirar tu maletín a la basura y decirte que merecías perderlo todo, igual que mi abuela perdió la salud por la avaricia de tu empresa. Pero recordé cómo mi abuela siempre me enseñó que responder al mal con más mal no crea justicia, solo perpetúa ciclos de daño. Así que te devolví el maletín aunque no te habías ganado esa compasión, y me alegro de haberlo hecho porque realmente intentaste cambiar en lugar de simplemente hacer promesas vacías y luego olvidarte de nosotros una vez que la crisis pasó. Su reflexión sobre su propia decisión destacó cómo su encuentro había sido transformador para ambos. Julian había alcanzado una conciencia moral que redirigió su vida hacia un camino más ético, mientras que Desaun había aprendido que tomar la moral alta podía producir un cambio significativo en lugar de simplemente hacerle sentir que alguien poderoso se había aprovechado de él y que no merecía la compasión que había mostrado. Ambos me enseñaron lecciones importantes esa noche, añadió Loretta. Desaun, me demostraste que los valores que intenté enseñarte sobre la misericordia y la compasión realmente habían arraigado incluso en momentos en que tenías todo el derecho a estar enojado y vengativo. Y Julian, me demostraste que incluso las personas que han causado un daño tremendo son capaces de una transformación genuina si están dispuestas a ser vulnerables y a aprender de quienes antes podrían haber descartado como insignificantes o indignos de su atención.
Eso me da esperanza sobre la posibilidad de cambio en la sociedad en general si más personas estuvieran dispuestas a cruzar las barreras que generalmente nos separan y aíslan de las experiencias y perspectivas de los demás.